Venga. Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Última actualización publicada el 1 del 4 del 2020. Estamos en el título quinto, disposiciones comunes a las entidades locales. Capítulo 2, relaciones interadministrativas. Artículo 60. Artículo 60. Cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por la ley de forma que tal incumplimiento afectara al ejercicio de competencias de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma y cuya cobertura económica estuviere legalmente o presupuestariamente garantizada una u otra según su respectivo ámbito competencial, deberá recordarle su cumplimiento concediendo al efecto el plazo que fuere necesario. Si transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local. Artículo 61. 1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder mediante Real Decreto a la disolución de los órganos de las corporaciones locales, en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. 2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo expreso o tácito de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares. 3. Acordada la disolución, será de aplicación la legislación electoral general cuando proceda en relación a la convocatoria de elecciones parciales y, en todo caso, la normativa reguladora de la provisional administración ordinaria de la corporación. Artículo 62. En aquellos casos en que la naturaleza de la actividad de que se trate haga muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias en la materia, las leyes reguladoras de la acción pública en relación con la misma asegurarán, en todo caso, a las entidades locales su participación o integración en actuaciones o procedimientos conjuntamente con la Administración del Estado y o con la de la comunidad autónoma correspondiente, atribuyéndole a una de estas la decisión final. En ningún caso estas técnicas podrán afectar a la potestad de autoorganización de los servicios que corresponde a la entidad local. Capítulo 3. Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones. Artículo 63. 1. Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso administrativo, podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico a la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas, en los casos y términos previstos en este capítulo. B. Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. 2. Están igualmente legitimadas, en todo caso, las entidades locales territoriales para la impugnación de las disposiciones y actos de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas que lesionen su autonomía, tal como ésta resulta garantizada por la Constitución y esta ley. 3. Asimismo, las entidades locales territoriales estarán legitimadas para promover, en los términos del artículo 119 de esta ley,
la impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las comunidades autónomas cuando se estime que son estas las que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada. Bien, el artículo 119 de esta ley dice: la Comisión podrá solicitar de los órganos constitucionalmente legitimados para ello la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las leyes del Estado o de las comunidades autónomas que estime lesivas para la autonomía local garantizada constitucionalmente. Esta misma solicitud podrá realizarla la representación de las entidades locales en la Comisión. Artículo 64. La Administración del Estado y la de las comunidades autónomas pueden solicitar ampliación de la información a que se refiere el número 1 del artículo 56, que deberá remitirse en el plazo máximo de 20 días hábiles, excepto en el caso previsto en el artículo 67 de esta ley, en el que lo será de 5 días hábiles. En tales casos se suspende el cómputo de los plazos a que se refiere el número 2 del artículo 65 y el 1 del artículo 67, que se reanudarán a partir de la recepción de la documentación interesada. Bien, entonces aquí dice: la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas pueden solicitar ampliación de la información a que se refiere el número 1 del artículo 56, que deberá remitirse en el plazo máximo de 20 días hábiles. Punto 1 del artículo 56 dice: artículo 56. 1. Las entidades locales tienen el deber de remitir a las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas en los plazos y forma que reglamentariamente se determine, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los presidentes y, de forma inmediata, los secretarios de las corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber. Luego, si seguimos con el artículo 64, dice: excepto en el caso previsto en el artículo 67 de esta ley, en el que lo será de 5 días hábiles. El artículo 67 de esta ley dice: artículo 67. 1. Si una entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al presidente de la corporación efectuado dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de aquellos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés. 2. El plazo concedido al presidente de la corporación en el requerimiento de anulación no podrá ser superior a 5 días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de 10 días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del presidente de la corporación si fuese anterior. 3. Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el delegado del Gobierno deberá impugnarlo en el plazo de 10 días desde la suspensión ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y luego el artículo 64 decía: en tales casos se suspende el cómputo de los plazos a que se refiere el número 2 del artículo 65 y el número 1 del artículo 67, que se reanudarán a partir de la recepción de la documentación interesada. Bien, pues el artículo 65.2 dice: el requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. Y el artículo 67.1 dice: si una entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, el delegado del Gobierno,
previo requerimiento para su anulación al presidente de la corporación, efectuado dentro de los 10 días siguientes al de la recepción de aquellos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés. Bien, pues releemos el artículo 64. Artículo 64. La Administración del Estado y la de las comunidades autónomas pueden solicitar ampliación de la información a que se refiere el número 1 del artículo 56, que deberá remitirse en el plazo máximo de 20 días hábiles, excepto en el caso previsto en el artículo 67 de esta ley, en el que lo será de 5 días hábiles. En tales casos, se suspende el cómputo de los plazos a que se refieren el número 2 del artículo 65 y el 1 del artículo 67, que se reanudarán a partir de la recepción de la documentación interesada. Y aquí lo dejamos. Ánimo.